momento y hagamos una oración. Padre, te damos las gracias en esta tarde por tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu grandeza, Señor, por tu misericordia que tienes día a día con cada uno de nosotros. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te glorificamos y te damos toda honra y te damos toda gloria. Y Señor, asimismo te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de los que estamos el día de hoy aquí reunidos en tu nombre, Señor. Que tú toques nuestras vidas, que tú toques nuestras mentes, nuestros corazones. Que sea tu palabra, Señor, la que llegue a cada parte de nuestro ser, a cada parte de nuestros miembros, Señor. Que sea tu palabra la que haga esta obra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y Padre, asimismo, como siempre en el nombre de Jesús, reprendemos, rechazamos todo aquel pensamiento fuera de lugar, toda aquella palabra ociosa, todo aquel concepto que no agrade, que no te glorifique, Señor. Y declaramos que tú eres el Señor, que tú eres el Rey. Y Padre, que solo tú eres digno de adoración, Señor. Que solo tú eres digno de ser en gran manera alabado, Padre. Te bendecimos y te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tome su lugar. Yo sé que siempre lo he dicho, este horario no es lo ideal, pero pues dadas las circunstancias, hermanos, pues aquí estamos. Sé que algunos acabamos de comer y nos da un mal muy conocido por ahí, nos da sueño. Y luego si el predicador, como su servidor, no le pone ganas, pues más nos dormimos y luego con el calor. Pero hermanos, vamos a dejar que el Señor hable en esta hora a través de su palabra. Quiero invitarle a que vayamos a una parte de las Escrituras que está en segunda a los Corintios, hermanos, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 3. Y cuando lo tenga, hermano, pues me dice un amén, hermanos. Amén, hermanos. Dice así el 3:1 de la segunda Corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y si vemos, empieza el apóstol con una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Yo no sé cuántos de aquí alguna vez hemos necesitado de alguna recomendación. Cuando pedimos un empleo, ¿qué nos piden? Una carta de recomendación. Hace algunos años, creo que alguna vez lo comenté, yo me acuerdo, cuando llegaban algunos miembros de otra congregación, a una congregación, tenían que traer una carta del pastor. ¿Por qué razón llegaban a la congregación? Ahora no, ¿verdad? Ahora todos andamos donde queremos. Pero, ¿por qué la recomendación, hermanos? Porque las cartas. Y lo dice el apóstol, si seguimos leyendo, dice que el 3:2, que nosotros somos cartas. Mire, hermano Manuel, ¿usted sabe qué hay aquí? ¿Por qué? ¿Qué necesita para saber qué hay? Abrirla. Entonces, si yo la abro, ni yo sé qué hay, pero si yo la abro, ya me di cuenta que es de liste. Entonces ya sé qué es. Dice la Escritura que nosotros somos esto,
así. No aquí, aquí. ¿Se da cuenta? No sé si usted entiende este mensaje tan importante. Es que vamos a hacerlo en lo oscurito, donde nadie me ve, donde nadie me oye. Para los cristianos eso no existe. Si yo hoy lo critico a usted, tarde o que temprano usted se va a dar cuenta. Así que usted que me ha criticado, déjeme decirle que yo lo sé que me ha criticado. En serio, hermanos, somos cartas. Yo voy a engañar a mi papá. Le voy a decir que me fui a estudiar. Tu papá ya sabe que no fuiste. Es que voy a engañar ahí a los de la alabanza. Ando en fornicación y muchas veces pensamos que somos muy vivos, que somos muy astutos los cristianos, los seres humanos. Pero no es así, hermanos. Y luego lo que dice el apóstol cuando inicia, comenzamos otra vez a recomendarnos. ¿Es necesario que nos recomendemos? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no nos han querido dar una recomendación? Cuando yo he tenido la oportunidad de redactar una carta de recomendación, siempre más o menos la redacción es: por medio de la presente, manifiesto que hace tantos años conozco voy a usar su nombre, hermano Manuel, conozco al hermano Manuel Aguilar, al cual recomiendo ampliamente para que desempeñe la labor que a él mejor convenga, porque es una persona honorable, honorable y responsable. Eso es lo que más o menos lleva una carta de recomendación. Pero imagínense que yo termino mal en un trabajo. ¿Creen que me van a dar una carta de recomendación? Antes se hablan y dicen: oye, no, ni lo contrates, es bien faltista, es bien peleonero, se roba las cosas, no trabaja bien. Pablo pregunta: ¿es necesario que nos volvamos a recomendar entre nosotros? ¿Qué tan necesario es? Y fíjese qué emocionante y qué apasionante es esto, hermanos. Por ejemplo, los ministerios. Muchos queremos participar en el ministerio. Yo quiero barrer, pero nadie me presta la escoba. ¿Por qué? ¿Se acuerda usted en Hechos de los Apóstoles? Y si no, le invito a que lo lea. Cuando la iglesia inicia, comienza un conflicto, un problema en el servir las mesas. Y dice la Escritura que comienza a haber murmuración entre los hebreos y los griegos, los cristianos judíos y los cristianos que no eran judíos, pero tenían cierta influencia griega, y comienza a haber un desacuerdo por el servir las mesas. Y entonces la solución es buscar hermanos entre los mismos de la iglesia para que atendieran esta problemática. Pero había requisitos para servir las mesas, sí. Uno de ellos era ser llenos del Espíritu Santo. Otro era que fueran de buen testimonio. Y el tercero, que hubiera conocimiento, que hubiera sabiduría. Si te sabes dónde está, búscalo, ¿no, mi hermano Ángel? Ahí están en los primeros para no inventar. ¿Qué es esto, hermanos? Que yo para barrer la iglesia, hermanos, debo de estar lleno del Espíritu Santo, sí. ¿Debo de tener un buen testimonio? Sí. ¿Debo de tener sabiduría? Sí. ¿Por qué? ¿Barrer? Sí, hermanos. Acuérdense que la Escritura que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor y como para el Señor. Entonces imagínense, el hermano Ariel, 8 de la mañana, está barriendo en el domingo allá afuera. Estoy inspirado, los muros caen, estoy barriendo, y de pronto pasa mi vecino al que le debo dinero. Va a decir: mira, este cuate, ¿dónde anda? Testimonio. Parece algo tan insignificante, pero es tan necesario en la vida del cristiano. Pablo dice: ¿es necesario que nos recomendemos? Testimonio. ¿Lo tienes, mi hermano Ángel? ¿Qué dice? No seas malito.
3, llenos del Espíritu Santo, buen testimonio y sabiduría. Entonces, buen testimonio. El hermano Ariel ya está reprobado, no puede barrer. Que se esté ahí sentadito hasta que arregle sus problemas. Porque acuérdense que el hermano Ariel es una carta escrita, es una carta abierta. Donde él se pare, los hombres lo van a leer y van a saber qué dice. Sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque el mismo hermano Ariel a las 8:05 de la mañana sigue barriendo y ahora estoy cantando, ¿cuál les gusta? Porque tú eres mi Dios. Y salen los vecinos de aquí y les echo la tierra. Sabiduría, falta de sabiduría. Si los vecinos me echan la basura, ¿sabe qué hago? La barro también, o se las vuelvo a echar. Sabiduría. Parece tan fuera de lugar, pero hermanos, el ministro, el Hijo de Dios debe de tener sabiduría de parte de Dios. Y lo más importante, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? El cristiano que es lleno del Espíritu Santo es aquel que ha sido regenerado, aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor y aquel que su vida jamás será igual. Aquel que empieza a ser transformado por ese poder del Señor. Aquel que no pone el pretexto de que no puedo cambiar, no puedo dejar el vicio, no puedo. No, es que necesitas tener un verdadero encuentro con el Señor. Necesitas dejar que el Señor te regenere. Entonces, cuando yo tengo eso, hermanos, decía, muchas veces queremos ministrar y no que esté mal. Donde usted quiera barrer, limpiar, esté aquí proyectando, está bien, hermano. Pero necesitamos, por eso muchas veces dicen, bueno, parece que hay muchos requisitos o no me dan oportunidad. No, hermano, no es eso. Decía el apóstol, necesitamos recomendarnos. ¿Y cómo es eso? Lo acabamos de leer. Para servir una mesa, qué difícil es servir una mesa, hermanos. Qué difícil es agarrar y poder servir una mesa. Qué difícil es barrer. Pero no es eso, es lo que va más allá. Acuérdense que nosotros hacemos un servicio al Señor, hermanos, para el Señor y para su pueblo. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos? Acuérdense que el Señor todo lo sabe, hermanos. Todo lo escudriña. Para Él no hay nada oculto. Dice si me ayudas, Josué, ¿qué dice segunda de Corintios? En el capítulo 2, primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Si lo tiene adelante y si no aquí Josué no lo va a proyectar. ¿Qué dice, hermanos? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, hermanos. Lo que decíamos en un principio, miren, muchos de nosotros pensamos que nuestra vida es un secreto. Y yo vengo aquí a la iglesia y levanto mis manos y adoro al Señor y saco mi ofrenda y la pongo y saludo a mis hermanos. Bueno, saludar no se debe ahorita, puñito y Dios les bendiga y todo bien. Pero cuando yo salgo de aquí, hermanos, soy otro. Pero el Espíritu todo lo escudriña, todo. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, que no nos engañemos. Que no nos engañemos, porque nosotros solitos somos los que nos engañamos. Hay quienes así somos. Hay quienes medio nos mostramos, pero hay algo muy, muy en el interior de nosotros. La pregunta sería, ¿quién nos conoce, hermanos? Si a mí me preguntaran, ¿quién te conoce, Ariel? Pues yo diría, la que más me conoce pues es mi esposa. Mi esposa podría decir realmente cómo soy. Pero muchas veces pensamos que podemos reflejar lo que no somos, hermanos. Pero la Escritura dice lo contrario. Marcos 4:22. Marcos 4:22.
¿Qué dice, hermanos? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Nada, nada, hermanos, nada, 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 nada. Eso es algo que el Señor nos invita a que nosotros meditemos, a que nosotros analicemos. Y lo que dice, les vuelvo a leer lo que dice 2 Corintios, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Conocidas y leídas por todos los hombres, hermanos. No hay nada oculto. Con esto el Señor nos invita a que nosotros debemos de vivir en santidad, hermanos. Debemos de vivir como Dios manda, como Dios quiere. Sí, ciertamente todos estamos en un proceso de cambio, pero hermanos, el que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. El que está en Cristo. Si nosotros confiamos en el Señor, Él puede hacer la obra en nosotros. Nosotros recuerden que debemos de ser una persona íntegra, hermanos, no solamente aquí, sino en donde quiera. ¿Cuántos de nosotros, si alguien fuera a nuestro trabajo, realmente somos lo que aparentamos ser? ¿Cuántos de nosotros, si vamos a nuestro hogar, realmente en nuestro hogar somos lo que debemos de ser? O de pronto tocan a la puerta, ¿no? ¿Quién es Silvia? ¿Quién es? Es el hermano Ale. El hermano Ale esconde los discos, esconde las revistas. Y ¿cuántas veces pasa eso, hermanos? ¿O cuántas veces llega alguien a la casa y toca, no? Hoy los hermanos, ¿a poco Juan Gabriel ya se convirtió? ¿A poco no? Porque así pasa. Somos cartas leídas, hermanos. Y no solamente por nosotros mismos, sino ¿por quién? Por todos los hombres, cristianos y no cristianos, hermanos. Eso es lo tremendo de este asunto, hermanos. Por eso, fíjese cómo la Escritura, cómo el Señor es tan sabio. ¿Cuántos años pasarían cuando esta carta a los Corintios, esta carta no había sido escrita cuando se buscaron esos 7 hombres en Hechos de los Apóstoles? Pablo ni siquiera se había convertido, hermanos. Y desde ahí fíjese cómo el Señor ordena que quienes sirven deben de tener un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y después, los años pasan y el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Somos cartas leídas por todos. Somos cartas. No necesitas, el mensaje que Pablo dice, no necesitas que te recomiende, no necesitas que entre nosotros haya una recomendación, porque nosotros mismos somos la recomendación. Si usted se encuentra a un hermano, y no me dejará mentir, a alguien que usted no conoce, a un hermano, y comenzamos a platicar, pues inmediatamente nos identificamos. Pero cuando estamos hablando entre cristianos verdaderos, y no necesitamos que, por ejemplo, hermanos, vamos a predicar a San Rafael, pues necesitamos que el hermano Ale nos haga una carta de recomendación. Cuando yo llegue con mi hermano Antonio, vamos a decir que nuestro hermano Manuel va a predicar. Cuando llegue nuestro hermano Manuel con el hermano Toño, pues claro que el hermano Toño lo va a dejar predicar, le va a decir adelante, hermano, porque nuestro hermano tiene un testimonio. Pero si llega el hermano Ariel, pues a lo mejor el hermano Toño le dice, espérame, hermano, déjame, le hablo al hermano Ale a ver cómo andas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos esa carta. ¿Sí me explico? Entonces nosotros debemos de que esa carta que está escrita en nosotros, esa carta que es pública,
debe de dar testimonio de nosotros, hermanos. Nosotros somos esas cartas escritas, hermanos. Quiero invitarle a que vayamos a una parte más, no pierda ahí. Vamos nuevamente a Mateo, vamos a Mateo, hermanos. Porque aquí es muy importante, Mateo capítulo 16. Porque la carta de recomendación, hermanos, también habla de quién somos. Mateo 16. La carta de recomendación habla de quién soy yo. 16:13, hermanos, ¿lo tenemos? Mateo 16:13. Vamos a leer hasta el 17, pero 16:13 dice, ¿lo tenemos? ¿Le dije Mateo? (16:13) Me quitaste un 1, Josué, me hiciste dudar, no vi bien. Ándale. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si hoy preguntáramos, ¿quién dicen los hombres que es Ariel? ¿Quién dicen los hombres que es mi hermano Manuel? ¿Quién dicen los hombres que es mi hermano Ángel? ¿Quién dicen los hombres que es mi hermano Josué? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de nosotros? Y no tanto porque nos preocupe el qué dirán, pero ¿qué dicen de nosotros? El que sigue. Ellos dijeron, Jesús hace esta pregunta y ellos dijeron, los discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí podríamos hacer una pregunta. ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús? Y no basándome en este texto, sino ¿qué es Jesús en mi vida? ¿Qué ha hecho el Señor en mi vida? Lo que ha hecho por lo regular, eso nosotros lo manifestamos. ¿Sí? Si Dios ha obrado de una manera en mi vida transformadora, redentora, entonces yo puedo decir, el Señor es mi Salvador. Si el Señor en estos días ha provisto, yo puedo decir, Jesús es mi proveedor. Si Jesús me ha ayudado de una situación difícil, de un accidente, de alguna enfermedad, yo puedo decir, el Señor es mi sanador. Pero tengo ese concepto porque conozco a Jesús. Cuando Jesús hace esta pregunta, el que sigue de favor, toda la gente no podía leer a Jesús. Querían saber quién era Jesús, pero no podían leer a Jesús. No había ese entendimiento. Y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y quién decís que soy yo? Y ahí el que sigue, entonces conocemos la historia, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, después el Señor le dice que el Padre le había revelado esto. ¿Qué nos ha revelado a nosotros el Padre? Ahora, ¿por qué esta pregunta, hermanos? ¿O por qué este texto? ¿Qué dicen los hombres de nosotros? Esto es bien interesante. Somos cartas leídas, sí. Y yo he llegado a una conclusión muy personal. Hace ya hace bastantes años, yo me acuerdo que un día, saliendo de la preparatoria, me acuerdo que salíamos por una puerta alternativa, no era la principal, era el estacionamiento de los maestros, a tomar el camión. Cuando iba saliendo, hermanos, yo me acuerdo que había tambos, pero bastantes tambos de basura grandes, todos llenos de Nuevos Testamentos, de los que regalan el ministerio de Gedeones, quemados, hermanos, pero una cantidad increíble de testamentos quemados. El día de hoy poco vemos eso.
El día de hoy, en estos días yo también veía una noticia y un conductor se burlaba porque pues es verdad, todo el mundo ha tomado una frase y esa frase es: los tiempos de Dios son perfectos. Y si usted escucha, todo el mundo lo dice. La mayoría no tiene ni idea, pero todo el mundo lo usa. ¿Por qué, hermanos? La respuesta es esa. Nosotros que somos cartas leídas, y si hoy nosotros, la sociedad, el que no es cristiano nos leyera, ¿cuál sería? ¿Qué diría de nosotros? ¿Sabe qué debería decir el que no conoce de Dios de nosotros? ¿Es un fanático? ¿Es un religioso? ¿Es un loco? No tiene idea de lo que es la vida. Eso es lo que deberían de decir de nosotros. Pero si el día de hoy la sociedad dice: es buena onda, nos deberemos de preocupar. ¿Por qué, hermanos? Porque esto que le comento el día de hoy no pasa, es porque el Evangelio se ha hecho tan delgado, el Evangelio se ha adulterado tanto que ahora es aceptado. Porque no predicamos, porque muchos no predican una verdad. Mateo 5:11, hermanos. Entonces hoy el Evangelio es de: no pasa nada, hombre, tú peca, no pasa nada, el Señor nos ama y el Señor nos restaura. Fíjese lo que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿A poco no ahora todos los programas de televisión están llenos de cristianos? Hay un programa, pues soy carta leída, animo que le diga que no, que luego sí llego a ver, donde sale un cantante, Ricardo Montaner, que dice que es cristiano. Pero ¿por qué nadie lo ataca? Y luego salen sus hijos y también hablan de Dios, todos tatuados, perforados. Pero yo les aseguro que si yo fuera el que me sentara en esa silla y les dijera: ¿eso no le agrada a Dios?, ya me hubieran corrido, ya me hubieran criticado. Porque el Evangelio, hermanos, se ha adulterado. Entonces ya todos son cristianos. Si usted se da cuenta, todo el mundo habla de Dios, todo el mundo, pero pocos son los que hablan de la santidad. Pocas cartas son las que hablan de santidad. Y las que hablan de santidad son las que las vituperan, las persiguen y dicen toda clase de mal contra ellos. Esa es una realidad, hermanos. Y el apóstol Pablo decía: nosotros somos esas cartas escritas. Perdón, hermanos, terminamos 5:15, ¿verdad, hermano Ale? El servicio 5:15 y hay cena. 5 minutos, hermanos, porque si no. Entonces, hermanos, nosotros somos esas cartas de Cristo. Nosotros somos embajadores del Señor. Y aquí hay algo bien importante. 2 Corintios 5:20. ¿Cómo represento yo al Señor? Porque dice 2 Corintios, hermanos, ahí en el 5:20, si lo tenemos, Josué, de favor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona que representa actualmente a todo un país, hermanos. México tiene embajadores en cada país donde tiene una relación diplomática. Hay una persona que representa a nuestro país. Entonces imagínense, nosotros representamos el reino de los cielos. ¿Cómo representamos el reino de los cielos? Debemos de representarlo de una forma digna, hermanos. ¿Cómo lo representamos? Y es ahí donde nosotros somos esas cartas escritas, hermanos. ¿Cómo represento yo al Señor?
Segunda de Timoteo 2:1 al 4, yo soy soldado de Cristo, hermanos. No solamente soy lo que decíamos, no solamente soy una carta, sino yo soy un embajador, soy un soldado de Cristo, yo soy la sal de la tierra, hermanos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice el 2, de favor, Josué? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense, lo que has oído de mí, si lo regresas, de favor, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a ¿hacer qué? Discípulos, hermanos. Qué importante ser discípulos, pero no discípulos por hacerlo, sino como dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, decía el apóstol Pablo, se lo decía a Timoteo. Entonces yo puedo parafrasear y decir, lo que yo he oído, lo que yo he leído de la Escritura, esto, el Señor dice, lo que tú has oído de la Escritura, lo que tú has aprendido de la Escritura, esto encárgaselo a hombres fieles en la iglesia, a hombres como lo que dice Hechos de los Apóstoles, para que estos hombres fieles que son idóneos enseñen a otros. Nosotros somos soldados, hermanos. Hermanos, nosotros somos embajadores, nosotros somos, dice la Escritura, que somos la sal de la tierra. Y si la sal no funciona, si la sal se echa a perder, de nada sirve. Entonces nosotros tenemos que salar la tierra, hermanos. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Tenemos una tarea, hermanos, muy importante. Tenemos una tarea primordial en este mundo tan necesitado. En este mundo donde hoy que hay un compromiso, una obligación y un derecho, hermanos, como ciudadanos. Yo le quiero decir, no que esté bien, no que está mal, hay que cumplirlo. Pero hermanos, nosotros vamos de paso, nosotros tenemos que cumplir, tenemos que orar, no apasionarnos. Yo le voy a decir algo, yo hace muchos años pensé que ese mundo de la política era para los cristianos, hoy le digo que no. Porque no cambia, hermanos, el ser humano no cambia. El ser humano necesita a Cristo. Y quede quien quede, siempre hemos dicho y creemos que va a quedar quien Dios así lo determine, yo así lo creo, pero todo va a ser igual, hermanos. Todo va a seguir igual. Porque mientras el hombre no le abra su corazón al Señor, nada cambia. No importa, hermanos. Y hermanos, quiero terminar porque si no el tiempo se me va a ir. Quiero invitarle a Gálatas 2:20. Para que yo pueda hacer la carta que el Señor quiere o que el Señor demanda que yo sea, necesito esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Es verdad eso? No me lo responda, usted medítelo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, ya no vivo yo. Más vive, y lo que ahora vivo en la carne. Este texto, hermano, si usted lo medita, es muy interesante y muy apasionante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Qué es ya no vivo yo? Medítelo usted, lo medito yo. ¿Qué es ya no vivo yo? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero medite esto, hermano, lléveselo de tarea, llevémoslo todos de tarea. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Mas vive
Cristo en mí. Si el Señor nos ayuda a esto, hermanos, nada de qué preocuparnos. Somos unas cartas que pueden ser leídas para la gloria del Señor. Pero esto es bien importante en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, pues que Dios les bendiga. Yo invito a mi hermano David para lo que continúa mi hermano adelante. Dios les bendiga, hermanos.